el Señor le bendiga grandemente. Continuamos con el estudio Conociendo a Jesús. El tema de este día es Jesús desbarata el negocio de los sacerdotes. Voy a estar utilizando la versión Reina Valera de 1960. Esta historia se encuentra registrada en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, desde los versículos 15 hasta el 19. También está en Mateo 21, desde el 12 hasta el 17. Igualmente lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, a partir del versículo 45. Y también aparece en Juan 2, desde el 13 hasta el 22. Como pueden ver, es un relato que se encuentra en los 4 evangelios. Hasta ahora hemos visto a Jesús como alguien que enseña sobre la justicia y el amor tanto a Dios como al prójimo. Además, los relatos del Evangelio presentan a Jesús con autoridad sobre toda enfermedad, incluidas las incurables. Su autoridad también está sobre los demonios. Ellos temblaban con la sola presencia del Señor, y además demostró tener autoridad sobre la naturaleza. Digámoslo de esta manera, las enfermedades, los demonios y la misma naturaleza reconocían la autoridad de Jesús y obedecían su voz. Sin embargo, había algo que no quería someterse a la autoridad de Jesús. ¿Sabe cuál era? El sistema religioso que se había establecido en Israel. Deseo aclarar antes de estudiar los textos bíblicos de este día que la única religión establecida por Dios fue la religión judía. A través de la religión judía, Dios reveló quién era y les ordenó cómo debía vivir el pueblo judío. No existe otra religión dada por Dios, pero los líderes religiosos judíos distorsionaron esas enseñanzas, distorsionaron esa religión. El cristianismo, por su parte, no es una religión, es más bien un discipulado para poder seguir a Jesús. Dicho esta parte introductoria, para este estudio voy a estar utilizando el texto que se encuentra en Marcos capítulo 11 y leo desde el versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y huyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. El templo que existió en ese periodo fue una edificación reconstruida, que luego fue modificada por Herodes el Grande. Consistía de una área cuadrada de alrededor de 300 metros por lado, rodeado por muros macizos. Y dentro de esta área había 2 divisiones. Una de ellas era el espacio que se conocía como el atrio de los gentiles, y en la otra división estaba el edificio del templo. Todos podían llegar al atrio de los gentiles, pero los gentiles, esto es, quienes no eran judíos, no podían entrar al templo. El templo tenía 3 secciones: el atrio de las mujeres, donde podían estar tanto hombres como mujeres israelitas; el atrio de Israel, donde podían entrar solamente los hombres; y el atrio de los sacerdotes, que estaba destinado solo para los sacerdotes de Israel.
Dentro del sector del atrio de los sacerdotes estaba lo que se conocía como el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora bien, ¿cuál era el objetivo del templo? El templo fue construido para que el pueblo de Israel pueda contar con la ayuda de Dios cuando tuvieran problemas, enfermedades, plagas, amenazas de sus enemigos o hubiesen pecado contra el Señor. Podían pedir perdón y la ayuda del Señor en ese lugar, y el Señor atendería sus súplicas. Bueno, esto usted lo puede encontrar en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8. En otras palabras, era un lugar donde el pueblo y el resto de las naciones podían orar a Dios. Sin embargo, los sacerdotes y el sumo sacerdote habían hecho un negociado con el templo de Dios. Ellos solamente recibían monedas del templo para las ofrendas, y los israelitas que venían del extranjero tenían que cambiar sus monedas a un precio exagerado con las monedas del templo. Además, la ofrenda de animales tenía que ser aprobada por los sacerdotes, y para asegurar que no sean rechazadas, debían comprar los animales que vendían los mercaderes, quienes también estaban en el atrio de los gentiles y habían pagado un derecho para estar ahí en ese lugar vendiendo, pagaban un derecho a los sacerdotes. No es de extrañarse que cuando Jesús llegó y entró al área del templo, esto es, al atrio de los gentiles, y vio todo el desorden, el robo, la estafa, la inmundicia que estaba en un lugar que debía ser santo, tuvo una gran indignación. Ni siquiera lo pensó, ni intentó convencer a las personas que su comportamiento era inapropiado, sino que desbarató la plaza improvisada por los mercaderes y cambistas en el templo de Dios. Tampoco es de extrañarse la indignación de los sacerdotes y del sumo sacerdote porque le estaba dañando su negocio. Ahora se puede entender por qué Jesús no permitió que nadie ingrese con ningún utensilio al templo y citó la profecía de Isaías para que recuerden el propósito del templo. Les leo Isaías 56, 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero Israel no cambia. En el periodo del profeta Jeremías, el pueblo hebreo había actuado de una forma similar, y Dios le reclamaba por medio del profeta con la misma expresión que está usando Jesús ahora. Les leo Jeremías 7, 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Esta fue una de las razones de la indignación de Jesús. El primer templo había sido destruido por estas cosas, que el pueblo se había rebelado, y por lo tanto fue conquistado, fue derrotado, fue llevado cautivo a tierra extranjera por desobedecer a Dios en la época de Jeremías. Pero después de esto, Jesús se queda para enseñarles, y más que eso, a pesar de que el templo de Dios había sido convertido en un mercadillo que producía grandes ganancias a los sacerdotes, Jesús se queda para enseñarles, y más que eso. Mateo describe que sanó a los ciegos y cojos que habían llegado al templo. En el texto paralelo de Mateo, capítulo 21, versículo 14, dice así: Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Podemos ver la misericordia del Señor. A pesar de su enojo,
se queda con el pueblo para enseñarles y para sanarles. Tratemos de sacar algunas lecciones de este acontecimiento. Primeramente, ahora no existe un templo donde debamos ir a orar a Dios. Ese templo donde Jesús volcó las mesas de los cambistas y desbarató el negociado con los animales, fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ninguna edificación actual, por muy majestuosa que sea, se asemeja al templo de Jerusalén. Y no existe reemplazo en ninguna parte del planeta. Con la destrucción del templo, se destruyó el cumplimiento de la Torá, ya que sin templo no existe razón de ser de la Torá, es decir, las leyes del Antiguo Testamento. Por eso los judíos y quienes se creen judíos mal hacen en querer cumplir y seguir las leyes y normas del Antiguo Testamento. Ahora existe un nuevo orden, cumplido por Jesús, y se lo vive a través de Jesús. El templo actual de Dios es la vida de cada creyente, de cada discípulo de Jesucristo. Otra cosa que podemos aprender es que el Señor Jesús se indignó y se sigue indignando por el abuso de los líderes religiosos, quienes usan su oficio para beneficiarse económicamente de actividades religiosas. Es lamentable que quienes dicen ser cristianos por 2000 años han robado y estafado al pueblo cristiano, mintiéndoles que su ofrenda económica es para Dios, cuando en realidad lo han aprovechado para ellos mismos. Quien conoce la historia sabe bien que las recolecciones de ofrendas se han desarrollado sobre la base de mentiras, de estafas, robos y hasta crímenes, lo cual, repito, fue lo que causó la indignación de Jesús con los sacerdotes y el sumo sacerdote del templo de Jerusalén. Y por último, el Señor, después de lo sucedido, se quedó en el atrio de los gentiles para enseñarles y sanarles de sus enfermedades. Así como mostró su indignación con los avivatos, también demostró su compasión con quienes padecen dolencias. No necesitó entrar en el templo. Desde el patio impartió sus bendiciones y todavía lo sigue haciendo, si usted reconoce que necesita de su ayuda. Quiero dejar bien en claro esto. No fue la religión judía, no fue el templo, no fue el cumplimiento de un rito religioso, fue el poder de Jesús que dio sanidad a los enfermos. Jesús está por encima de todo pacto, de toda actividad religiosa, de toda edificación majestuosa. El cristianismo no es una religión, es seguir a Jesús confiando plenamente en Él. Y ruego a Dios que usted emprenda en ese camino de seguir a Jesús, de tener a Jesús como su guía, como el Señor, como el Salvador, como el Sanador. Que la bendición de Dios sea con todos ustedes.